días. Pues muchas gracias por acompañarnos. Los jesuitas suelen decir que si a pesar de todos los conflictos, clausura, persecuciones, tensiones, etcétera, que ha habido a lo largo de la historia de su orden religiosa, si a pesar de todo eso sigue viva, es porque es obra de Dios. La Universidad de Guadalajara, en sus 100 o si queremos 234 años de historia, según donde fijamos el inicio, ha tenido también pues, clausuras, conflictos, tensiones, luchas diversas. No se puede decir que es por ser obra de Dios, porque convivimos en esta institución muchos creyentes sí, pero también muchos agnósticos, ateos y muchos indefinidos. Pero bueno, algunas razones pues hay para la permanencia, la perseverancia de esta institución que sigue después de todos esos años y todas esas dificultades que ha enfrentado, vivita. Eso es lo que me parece que Adriana Costa ha querido hacer, ha intentado hacer en este libro, encontrar las explicaciones no teológicas, sino más bien sociológicas y de ciencias políticas, de la permanencia, de la expansión, del crecimiento, de la perseverancia, en una palabra, de la institución a lo largo de todos esos años de existencia. Pues. Y eso es lo que nos convoca aquí en torno a ese texto, en torno a la historia de los 100 años, pues, o 100 años o 234 años de existencia de la Universidad de Guadalajara. Bueno, para hablar de eso y discutir, conversar en torno a esto, o iniciar o provocar la conversación, nos acompañan el maestro Tonatiuh Bravo, que es académico de la universidad, es rector de la universidad, y el doctor Adrián Acosta, que es el autor del libro, también profesor investigador de la universidad. Los dos siguen siendo pues, actores, sobre todo en la parte más reciente de esa historia. Adrián como partícipe, como observador, como estudioso de esa historia, y el maestro Tonatiuh como pues, actor fundamental también de la parte más reciente de esa historia. Pues, entonces, bueno, les damos las gracias a los dos y también gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces, bueno, paso el micrófono al maestro Tonatiuh, que va a introducir el libro y la discusión. Gracias. Buenos días. En primer término, agradezco mucho la invitación del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, así como del Instituto de Investigación Educativa, para participar como comentarista en la presentación de este libro. Saludo con mucho gusto a todos ustedes, distinguido auditorio, gracias por su amable presencia, y por supuesto a mi amigo el doctor Adrián Acosta Silva, al doctor Dioqué Medor. Comentar este libro, Ideas, Actores y Política, es en cierta forma comentar una parte esencial de nuestra propia experiencia como universitarios en Jalisco, quienes hemos transitado por los pasillos de esta universidad como estudiantes, como profesores, directivos y también como observadores un poco desde fuera. Reconocemos en las páginas que nos proporciona ahora el doctor Adrián episodios, tensiones y transformaciones que forman parte de una memoria compartida. Pero por supuesto el mérito de este trabajo radica precisamente que no se limita a la crónica ni a la nostalgia, sino que ofrece un marco analítico riguroso para entender por qué la Universidad de Guadalajara es lo que es hoy. Bueno, primero quisiera contextualizar un poco la metodología que usa Adrián. Él, como ustedes saben, tiene una vasta obra que tiene que ver con el funcionamiento de las universidades,
la verdad te metiste en Honduras, mi estimado Adrián, porque todos los que hemos pasado por los engranajes de las universidades, si nos preguntaran cómo es que funciona, puedes poner cápsulas de tu tiempo, de tu momento, de qué grupos o qué expresiones contaban, se movían, en qué sentidos, qué equilibrios había ahí. Pero nadie podría intentar generar de eso una tesis, ni mucho menos científica, alrededor de explicarlo, para que nos sirva de clave qué pasa después, ¿no? Y más bien, por eso el enfoque me gustó muchísimo, ¿no? Es complejo la tarea que en la que te has metido, no es el primer libro, los análisis que has hecho de la Universidad Latinoamericana, de las universidades mexicanas, en fin, dan cuenta de esta dificultad, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera yo decir es que la perspectiva elegida por Adriana Costa, existen numerosos trabajos sobre la historia de la Universidad de Guadalajara. Yo conozco muchas crónicas, compilaciones, documentales, testimonios. Este libro no pretende competir con ellos, más bien se alimenta un poquito de ellos para ofrecer algo distinto, una lectura desde la sociología política y la sociología histórica que coloca en el centro del análisis las relaciones entre ideas, actores y formas de acción política interna y externa, ¿sí? Esa es la perspectiva que yo le veo. Este enfoque resulta especialmente valioso porque nos obliga a pensar la universidad no solo como un espacio académico, sino como un actor institucional, inmerso en contextos políticos cambiantes. La Universidad de Guadalajara no se ha desarrollado en un vacío. Su trayectoria está íntimamente ligada a las dinámicas del poder político, tanto nacional como en el estado de Jalisco, a las disputas ideológicas de cada época y a los reacomodos de fuerzas políticas que han marcado la vida pública del Estado. Entonces, esa es la primera reflexión que podría ser como descriptiva del método que aborda Adriana Costa. Hay una parte del libro que me parece especialmente reveladora y quizás no siempre recibe la atención que merece, la historia anterior a 1925. El doctor Acosta dedica los primeros capítulos a reconstruir lo que ocurrió en la educación superior en Jalisco desde la fundación de la Real Universidad de Guadalajara en 1792 hasta la refundación moderna. Y lo que ocurrió en síntesis es un ciclo extraordinariamente turbulento de aperturas y clausuras, de proyectos que nacen y se interrumpen, de ideas que chocan con las realidades del poder, ¿no? A mí esta parte, la manera en cómo la abordaste, Adrián, me pareció muy positiva. No te metiste en la polémica que traen nuestros amigos los historiadores. A propósito, ahí sí hiciste un gran acierto, ¿no? Es que hay una polémica entre los historiadores de la UDG. Chema Muriá está en un sector y hay otro núcleo que está en las posiciones encontradas, ¿no? ¿En qué consiste esa polémica? Esa polémica consiste en decir que la UDG del 25 no tiene nada que ver con la Real Universidad de Guadalajara, ¿sí? Como antecedente. Y entonces en esa polémica yo pienso, a mí que me gusta más el enfoque tuyo de analizar el contexto político que prevalecía y que hacía posible o no las cosas, y entonces yo me ubico exactamente un poco en el campo que tú te pusiste, es decir, reconocer lo que pasó, pero sí en una continuidad histórica, ¿no? Lo primero que yo le digo a mi apreciado amigo Chema Muriá, en las desveladas que me pone, es que en 1792 no podía abrirse una universidad que no fuera escolástica. O sea, imagínense en aquel tiempo, bajo el reinado en España y el virreinato aquí en México, en la Nueva Galicia,
refrendando Fray Antonio Alcalde, para empezar, ¿por qué es un fraile el que hace la petición y el que la reitera? Pues porque era el poder que en aquel entonces dominaba el Estado, ¿sí? Entonces, ni modo que le pidiera al rey Carlos IV, oye, autorízame a abrir una universidad laica, ¿no? O sea, y bueno, sería impensable. Entonces, yo lo que le digo a Chema, la Real Universidad o era escolástica o no era, punto. Esa es mi sensación, ¿no? Entonces, que ahorita que comentaste el pasaje de los jesuitas, yo voy a comentar uno que tiene que ver con la Real Universidad. Siempre he tenido mucha amistad, ahora ya no tanta, pero con los que han sido rectores del ITESO y rectores de la Ibero, obviamente de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, un día, mi buen amigo Pepe, que lo fue rector tanto del ITESO como de la Ibero, me dijo, a ver, Tonati, pero ¿cómo estuvo que arrancó la universidad? No, le dije, te voy a recitar lo que dice la burla de Carlos IV, el acta real. Y dice, fúndese la Real Universidad de Guadalajara y otórguesele los recintos de los expulsos jesuitas. En aquel tiempo, 1792, habían pasado 3 o 4 años en que habían expulsado a los jesuitas de todos los territorios de España y la contradicción con el Papa, todo lo que ustedes ya recordarán de aquellos años, ¿no? Y entonces voltea a Pepe y me dice, oye, pues entonces es momento ahora que nos lo regresen, ¿no? Y le dije, lo caído. Discúlpame, le dije, pero sí, es donde está la Iberoamericana. Pepe es Pepe Morales, sí, cómo no, José Morales. Entonces, no podía abrirse otra universidad que no fuera la escolástica. Pero el triunfo de eso es que aunque fuera escolástica, introducía ya la idea de la universidad, eso es lo más importante, la idea de los estudios, los que fueren, y la idea de generar los espacios académicos, de desarrollo académico, que implicaba eso, ¿no? Bajo el modelo de Salamanca, ¿no? Y lo que son las coincidencias de la vida, ¿no? Los padrinazgos que tuvimos en 1792, que es otro de mis argumentos de Chema, que le digo a Chema Muria, es que fueron los mismos, en gran medida, que nos apadrinaron en 1925, ¿no? Cuando no de Salamanca siguió siendo la misma madrina, y luego se agregó París, y luego ya se agregó todo lo que es la UCLA, California, y bueno, es un poco por el tema anecdotario. Ahora, algo de lo que son mis argumentos, y solamente los digo como apuntes, Adrián usa el concepto de interregno, es decir, la sociedad sin universidad. Ahí yo, estando de acuerdo, que no es lo mismo tener una universidad, tener escuelas o facultades, lo cierto es que aquí la diferencia es que casi siempre más bien fueron las escuelas y facultades las que tenían vida. Y la universidad solía ser un accidente de una forma o de otra, porque entraban los liberales, los conservadores, los centralistas, los federalistas, etcétera, y cada uno le cambiaban. Con decirles que hasta en nuestra historia hay que presumirla más. O alguna vez fuimos Imperial Universidad de Guadalajara, perdónenme, sí tenemos sangre azul, o sea, para los que tenían duda de eso. Y también Universidad Nacional. De hecho, el primer proyecto para la creación de la universidad fue el que presentó Agraz, fue la creación de la Universidad Nacional de Guadalajara. Nada más sí. Ahí se pusieron de acuerdo los del Poder Central y los del DF y nos dijeron, sí, ábranla y todo, pero por ningún motivo nacional, ¿no? O sea, nada más no le van a poner nacional, ¿no? Porque eso solo acá. Bueno, está bien, ni modo, así fue. Pero en el interregno que menciona Adrián, es la época en la cual no hay la figura de universidad, pero siguen trabajando las escuelas y facultades por su cuenta, ¿sí? Imaginémonos por un momento, voy a poner el ejemplo de medicina. Hay 3 carreras que cruzan desde 1792 hasta ahora
sin haber suspendido nunca actividad, salvo en algún periodo de la Revolución o de la Independencia, ¿no? Esas 3 carreras son jurisprudencia, ahora derecho, medicina y farmacia, ahora químico o farmacobiólogo, ¿sí? Las 2 segundas estuvieron siempre en el espacio del Hospital Civil, ¿sí? Y el Hospital Civil también ha pasado miles de vicisitudes, ¿no? Todas similares, ¿no? Todas se parecen de aquella época a esta, ¿no? Siempre les niegan el dinero de los gobiernos, las autorizan, no les autorizan gobierno y las dejan a su suerte de que puedan mantenerse con lo que puedan y enviándoles nada más para que el gobierno, digamos, presuma de que hay una política social, de salud, de educación, pero no finalmente bajo ese compromiso. Entonces, el Hospital Civil alguna vez, para poder seguir existiendo, su director era nombrado por el director de la Facultad de Medicina. Hubo tiempos en los que el director de la Facultad de Medicina designaba al hospital, porque no había ningún gobierno que se quisiera entender del tema y según la época, ¿no? Entonces, pero eso es importante señalarlo porque no obstante que hubo interregno, lo que siempre hubo sí fue un ambiente universitario, un ambiente de academia ligado a las escuelas y a las facultades, un ambiente cultural y un ambiente que iba generando gente valiosa, ¿no? Digo, Valentín Gómez Farías no hubiera podido formarse, digo, si tomamos en cuenta que estaba ese interregno, y sin embargo es uno de los grandes exponentes de su tiempo, ¿no? Y podemos decir otros muchos. Alguna vez me han preguntado, por ejemplo, el hecho de que quien fue presidente del Congreso Constituyente de 1917 fue un diputado de Jalisco. Y ese diputado, Hualulco, por cierto, del Mercado. Y ese diputado me decía, bueno, en 1917 que fue el constituyente, ¿de dónde egresa? No, pues egresa de la Facultad de Derecho de aquel tiempo, pero no existía la universidad. Digo, nomás para darnos una idea de mencionar un par de nombres, ¿no? Pero lo mismo pasó con Zuno. O sea, en 1914, el primer gobernador revolucionario de Jalisco, entran las tropas a Jalisco, liberan Jalisco, y Manuel M. Diegues toma posesión como primer gobernador revolucionario de Jalisco. Y él, las primeras medidas que toma, que las menciono por lo que mencionas tú, de los actores sociales, lo primero que hace es refrendar lo de la reforma. Es decir, proscribe la participación de la iglesia en la educación, ¿sí? En el Estado. Manda a construir las 2 escuelas, la que está junto al Paraninfo, que todo el mundo cree que es el mismo edificio, pero no, son 2 edificios diferentes, los que están ahí. Esa es una escuela y la otra la que estaba enfrente, ¿sí? Pero funda la preparatoria de Jalisco en 1914. ¿Y quién egresa de ahí? Zuno. O sea, cuando Zuno es gobernador, Zuno tiene el bachillerato de la Escuela Preparatoria de Jalisco. Y una vez que funda la Universidad de Guadalajara, se inscribe en Derecho y saca la carrera de Derecho, José Guadalupe Zuno. Él ya era artista, también estuvo en la Escuela de Artes y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo porque ese ambiente sí fue característico de la región y por muchos años la Universidad de Guadalajara o la Facultad de Medicina fueron los únicos espacios de formación de médicos de todo el occidente del país, ¿no? Bueno, respecto de esa parte, me parece que es muy afortunado la forma en cómo la describes, ¿no? Ahora, yo veo 4 ideas como hilo conductor del libro. Uno de los que a mí me parecen los aportes más logrados es la identificación de 4 grandes ideas que han funcionado como ejes articuladores de la vida institucional en distintos periodos. La universidad local, la universidad laica, la universidad pública y la red universitaria. Sí, me parece muy importante. Aquí no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero quizás el que más se vaya a acordar esto que voy a decir es Jurado. Ahí hay uno que otro también que por la edad ya lo estoy viendo, plan de merecer, ¿no? Pero
Cuando nosotros estudiamos en la prepa, aquí, bueno, en primer lugar, sí se estremecían de vez en cuando las escuelas porque sí había todo un ambiente difícil, ¿no? Relacionado con la historia que tenía desde la fundación. Pero una característica muy importante es que sí había una separación tajante con la iglesia a pesar de que en las aulas de la universidad han dado clases clérigos y gente vinculada, gente que es creyente, ¿sí? Es más, si hiciéramos una encuesta, pues probablemente el 90% de la comunidad universitaria sea creyente, ¿sí? Pero hay una convención aceptada de la separación total de la universidad como universidad laica en relación a la estructura. ¿Por qué? Porque el trauma de la universidad fue que las veces que se tuvo que cerrar, y particularmente la última que tú describiste ahí, la del cierre de 1935-1937, lo fue porque si tú echabas a andar la universidad, la población que estaba dentro de la universidad de maestros y de estudiantes, su eje articulador y organizador era la iglesia, era el clero, eran las organizaciones que de ahí venían. Entonces, en cuanto el gobierno abría la universidad, estos hacían todo lo que tenían que hacer para tomar el control de la universidad, ¿sí? Y la razón por la cual el gobierno revolucionario cerraba la universidad y la convertía en Instituto de Ciencias del Estado era para no permitir que retomaran ese control, ¿no? Eso es importante que ahora las nuevas generaciones lo sepan, porque ahora yo veo un poco de confusión al respecto de qué es la laicidad y cómo ese aspecto. Porque aunque la iglesia no significa lo mismo ahora que antes, de todas maneras las tentaciones o los intentos de incidir siempre están ahí, ¿no? Y hay otro aspecto que me parece muy importante aquí comentarlo, ¿no? Salud. Cuando yo hice solicitud a la universidad, siempre me preguntaban, ¿de qué secundaria vienes? Porque si yo venía de un instituto privado, no tenía ninguna posibilidad de entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque aquí primero entraban los de escuelas públicas y si sobraba un lugar, en suerte, entraba alguien egresado de una escuela privada, ¿no? Y ese era mi caso. Yo estudié 2 años en el Instituto de Ciencias con los jesuitas, pero para no tener las dificultades que tuvo mi hermano, que duró 3 meses sin salir en listas y después ya, creo que en diciembre, recibió como regalo de Navidad un último lugar para poder entrar a la preparatoria. Entonces yo me tuve que salir en segundo de secundaria y pasarme a una escuela pública, una secundaria pública, de la misma que egresamos Adrián y yo, de la secundaria 2 para varones en aquel tiempo, ¿no? Entonces, porque si no, no podía entrar a la universidad. ¿Qué noción era esa? O sea, es importante, porque esa noción se sostuvo hasta los años 80, ¿sí? Era que esta era la universidad de los que no tenían recursos. Los que tuvieran recursos, pues tienen la alternativa de estudiar en colegios y todo lo demás. Pero esta era una universidad que por eso se llamaba una universidad popular. Y aquí lo describe muy bien Adrián, como ese tema pasa a ser una característica importante en sus 2 primeros periodos, ¿no? Cuando ya se conforma la red universitaria, el contexto constitucional y legal había cambiado. Y aunque existían garantías constitucionales que después fueron derechos humanos, lo cierto es que no estaba tan consolidado el Estado de Derecho. Estando ya el Estado de Derecho, ahora en estos días sería insostenible que la Universidad de Guadalajara dijera, esta es la universidad solo para los pobres y no para los ricos, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? O para no puedes discriminar, no, tienes una serie. Pero sí fue importante porque la lucha por el poder, lo señalo, la lucha por el poder local y nacional sí alcanzó a la universidad en ese tema, ¿no? Y que creo que es importante comentarlo. Bueno, hay que reconocer también
una característica que tiene Adriana Costa, que la quiero mencionar porque sí me parece interesante, ¿no? Yo he leído libros de todo tipo, a lo mejor me hacen falta muchos, pero respecto de la universidad, y siempre el problema es que hay o mucha alabanza, mucho elogio al poder universitario, o una crítica desmesurada que por radical es difícil que pueda construir, ¿no? Entonces, me causa muchísimo gusto, un gran agrado, cuando veo textos con ecuanimidad, que no tienen el propósito de alabar y que sí tienen una visión crítica, pero sobre todo objetiva, ¿no? Y que es el texto que yo veo en Adriana Costa, ¿no? No hay apologías institucionales, y los alegatos críticos tienen que ver con la comprensión de los hechos o de las cosas como ocurrían o como daban, ¿no? Bueno, ese equilibrio narrativo me parece que está presente a lo largo de todo el libro, ¿no? Y las instituciones centenarias, en este caso, merecen una mirada que no simplifique su complejidad, ¿no? La historia institucional es por definición multidimensional. Hay una historia social, una historia política, una historia académica y disciplinaria, como bien señala el propio autor, ¿no? Y entonces, una de las grandes aportaciones es no reducir esa riqueza a una sola de las dimensiones, ¿no? Como frecuentemente pudiera ocurrir. Bueno, hay una serie de reflexiones que hace Adrián sobre los dos periodos que siguen después de, digamos, del fundacional, ¿no? El periodo en el que se caracteriza por estar 1952 a 1989 y 1989 a la fecha. Hay un actor que yo describiría por más o menos algún conocimiento del mismo. Ustedes lo tienen presente, la mayoría participantes del mismo, que es el papel de las organizaciones estudiantiles en la universidad, ¿no? Fue una organización estudiantil la que quiso apoderarse y controlar la universidad para que la estructura fuera conservadora, ¿no? En su fundación. Se sigue llamando igual, ¿eh? Es como se llama la Organización Estudiantil de la Autónoma de Guadalajara, la Federación de Estudiantes de Jalisco, ¿okay? Pero fue una organización estudiantil. Y esa organización estudiantil tenía un espacio de formación de cuadros. ¿Cuál era? La ACJM, la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, ¿sí? Entonces, en su intento por controlar la universidad, tomaron dependencias, hubo los acontecimientos. Cuando me invitó a la presentación, me dijo, ¿qué día? Y vi el reloj y dije, el 6 de marzo, con que no sea el 3 de marzo, nada más, no hay problema. Con que no sea el 3 de marzo. El 3 de marzo, digo, si alguien me lo enseñó fue Gilberto Guevara, porque con él en su curso vi el pasaje de después de la Revolución, el debate Lomardo Toledano, Antonio Caso, y el debate que se da sobre el futuro de la universidad en México en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, aquí, Enrique Díaz de León toma la posición de Lomardo Toledano en ese debate y dice que la universidad debe abrazar las ideas socialistas y todo lo demás, ¿no? Pero porque el contexto de Jalisco era totalmente diferente, porque aquí hacer que la universidad fuera autónoma era entregarla al poder del clero, sin lugar a dudas. O sea, eso hubiera ocurrido o eso estuvo a punto de ocurrir, ¿no? De hecho. Entonces, cuando hay la división de quienes apoyaban el resolutivo del Congreso de Universitarios y quienes no lo apoyaban, entonces hay una confrontación violenta. Y se quieren tomar por medio de la violencia las escuelas de la universidad a partir de la organización estudiantil
que ya hemos hecho alusión, ¿no? Y en aquel entonces sí lo lograban, o sea, sí lograban tener una mayor capacidad de organización, pues porque estaban organizados alrededor de las parroquias, de la clase social, etcétera, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento violento en el cual hay 3 muertos que los de la Autónoma reivindican como sus mártires, ¿no? Y por eso el 3 de marzo, ¿no? Pero para nosotros fue el cierre de la universidad y que se convirtiera en Instituto de Ciencias del Estado, justamente para resguardarlo de lo que eso ocurría. ¿Qué llevó a eso? A que siempre, a partir de ahí, hubiera una organización estudiantil que fuera interna y que sirviera como algo así resguardante. Y entonces ese rol lo desempeña el FESO primero, la FEC después y en gran medida la FEU durante algún tiempo, ¿sí? El rol de las organizaciones estudiantiles aquí en la Universidad de Guadalajara tiene que ver con esa pelea, esa lucha que se da, ¿no? Y los espacios de lucha relacionados con el poder local y con el poder nacional, ¿no? Por eso, en esa época, la universidad pudo reabrirse cuando en el 37, y aquí tú lo describes, Constancio Hernández Alvirde puede reabrir la universidad, pero porque ya estaba Lázaro Cárdenas en el poder y porque ya la Constitución decía que la educación debía ser socialista, eso decía el artículo 3, y porque ya había una organización que se llamaba FESO, que defendía esa postura y que defendía instalaciones de la universidad. Ahora, ojalá que hubieran sido debates como en México, pero no. Aquí en Jalisco no fueron debates. Aquí eran enfrentamientos y eran armados. ¿Sí? Y así era. No me pregunten por qué, yo no me quiero meter ahí en las causas, pero así era. Yo desde que estudié en la preparatoria número 2, lo que yo veía en las escuelas era esas mecánicas, ¿no? Que poco se comprendían fuera, porque pues fuera era porrismo, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero meter a esos. Lo único que yo les digo es que esas confrontaciones violentas existieron a lo largo del tiempo, ¿no? Y que cuando se conforma la red universitaria en 1994, en cierta manera, lo que describe Adrián, y que es la parte que a mí me importa mucho señalar aquí, para ya llegar al final, es, a ver, si hubo, como en el pasado, del 52 al 89, una política de continuidad dentro de la universidad basada en lo que se denominó en aquel tiempo el grupo FEC Universidad, ¿sí? Que tenía, tú aquí lo señalas, actores, organizaciones, esquemas, costumbres que influyen en la vida de cómo se deciden las cuestiones institucionales, ¿no? ¿Qué pasa en el 94, en el 89, con el arribo de Raúl Padilla como rector? Lo que se hace para intentar una política de Estado de largo plazo para la universidad que ocurre entre 1989 hasta la muerte de Raúl, ¿sí? Entonces, ahí, a pesar de que hay diferentes rectores, hay una política de continuidad, porque sí hay un proyecto y líneas que decidimos no saltar o no cambiar, y más bien consolidar. Y las describo porque son muy sencillas, ¿no? A ver, una regla construida, ¿sí? No déficit financiero, nunca. Es decir, la Universidad de Guadalajara ha tenido muchos problemas económicos, pero nunca hasta ahora, espero que las nuevas generaciones lo sepan escuchar, pero nunca hasta ahora la universidad ha permitido tener un ejercicio económico deficitario que la ponga contra la pared y que la haga irresponsable. Cuando hemos tenido problemas con el tema pensionario, ¿sí? Más bien fue por dentro
resolver y darle esa continuidad, que son factores que tienen que ver con lo que ha permitido esto, ¿no? Entonces, hubo una política académica que permitió la consolidación de la universidad mediante una serie de elementos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo del posgrado, de la investigación, en fin, y que fueron una política de carácter cultural bastante proactiva y un crecimiento, pero ante todo la concepción de la red, ¿no? La red fue alimentada, aquí sí internacionalmente, hubo 3 ejemplos que fueron paradigmáticos, y de hecho Adriana Costa trabajabas en aquel tiempo en planeación, ¿no? Entonces, la red universitaria de París fue un ejemplo paradigmático, la red universitaria de Quebec fue otro, y la red universitaria de California fue otro, ¿no? De los ejemplos paradigmáticos para la concepción de la red universitaria. Pero el hecho es que aquí se combinan unos tiempos con otros. A final de cuentas, el Estado social emanado de la Revolución Mexicana decía, los jóvenes tienen derecho a la educación, pero ¿cómo les vas a dar educación si tienes instituciones sin posibilidades de poder llegar? Entonces tenías que desarrollar la red universitaria. ¿Cómo va a llegar a la universidad si no hay prepa? Si en el caso de Jalisco, pues la media superior no se hubiera podido desarrollar sin el concurso de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, todos esos tiempos explican el por qué la universidad ha vivido estas etapas o estas épocas de consolidación. En esta última, Adrián describe actores, cómo los actores se transforman y cambian. Por ejemplo, el hecho que ya la universidad, bueno, aquí hay un pecado que hay que mencionarlo. ¿Por qué la universidad? Esa es una pregunta que me hacían por todos lados. ¿Por qué esta universidad no lleva en el nombre de la autónoma, ¿no? Y la autónoma es la privada, ¿no? O sea, ese tema de confusión, ¿no? Entonces, bueno, la universidad, el hecho de que no haya tenido su estatuto de autonomía hasta el año de 1994, no quiere decir que no lo fuera. No más que nosotros usábamos el término de que la universidad tenía independencia, y usábamos el concepto de independencia para no parecernos al otro, ¿no? Porque aquí la autonomía se esgrimió no como en México, ¿sí? Para resguardar los valores académicos, o la autonomía, la integridad de la institución, no. Aquí la autonomía fue el subterfugio para decir, yo me hago a un lado del Estado revolucionario, yo me hago a un lado de las ideas de la Revolución Mexicana, yo me hago a un lado de los cambios que hubo, porque nosotros vamos a seguir en lo que estábamos, ¿no? O sea, esa fue la interpretación de autonomía. Por eso, la Universidad Autónoma de Guadalajara, bueno, en la ruptura primero se llaman Universidad de Occidente, y les comento el pecado que les dije que les iba a contar. Yo aproveché el que era rector general y mi amistad personal con los rectores de la UNAM para pedirles, oigan, no sean gachos, les voy a pedir el archivo histórico de cuando ustedes le dieron la incorporación a la Universidad de Occidente y luego a la Universidad Autónoma, porque sin la incorporación que ustedes le hubiera dado a la UNAM, no hubieran podido prosperar, ¿no? Entonces, sale. Y entonces sí, me hice de un buen archivo de testimonial, uno por uno, de cómo fueron dándose. Y en ese pecado, por ejemplo, me enteré que uno de los rectores de la UNAM quiso intervenir entre las dos instituciones para poderlas poner de acuerdo y que se volvieran a unir, ¿no? Y luego hay una carta de reclamo muy fuerte que le hacen universitarios de Guadalajara a ese rector por andarse queriendo involucrar en el tema de la UDG, ¿no? Entonces, esas historias son verdaderamente interesantes porque son actores que en el momento sí tienen una influencia que pudo haber sido determinante en su momento. Pero el hecho es que la universidad se hacía independiente. Y en el 52, la FEC toma la legitimidad en la universidad porque logra 2 cosas importantes, muy importantes. Logra el cambio de la ley orgánica y logra regresar a los estudiantes una tercera parte del gobierno universitario, ¿sí? Lo que otras universidades trataron mucho tiempo en hacer. Aquí, en el 52, una tercera parte de los consejos de escuela y del Consejo General Universitario eran estudiantes votados directamente por
la base estudiantil y una representación general en el Consejo General Universitario, ¿no? Esa tercera parte. Entonces, esa parte fue muy importante. Pero segundo, en esa ley se le quita al gobernador la posibilidad de designar él unilateralmente al rector. Y entonces se introduce la forma en que el Consejo elige una terna y de esa terna el gobernador elige. Les pregunto a ustedes, para saber si había independencia o no, ¿saben ustedes desde el 52 hasta el 89 a cuál rector siempre eligió al gobernador en turno? Al que encabezaba la terna. Nunca se equivocó. ¿Quién sabe por qué? No se equivocó. ¿Okay? Se le mandaba una terna porque así decía la ley, pero se le decía quién la encabezaba. ¿Sí? Y era, bueno, era una terna de 3 con una marca, ¿no? Y así fue electo Raúl Padilla, ¿sí? Vicisitudes de la vida. En el Consejo General Universitario, quien propuso la terna para la rectoría de Raúl Padilla fue un servidor, que era consejero general universitario, ¿sí? Entonces, pero sí era independiente y había espacios muy claros en donde el gobierno no se metía con la universidad y había mucho margen de distancia, ¿no? Bueno, un hecho que es importante y que influye como actor para que fuera posible el cambio, lo digo muy breve, fue la alternancia en Jalisco, primero, y luego la alternancia en el gobierno nacional. El arribo del PAN al gobierno local y el arribo del PAN al gobierno federal motivó algunos cambios en los equilibrios que fueron permitiendo una serie de elementos, ¿no? Que no eran menores. Pero, si quiero decirlo con toda franqueza, las razones por las cuales en 1993 se instaló la Comisión para la Reforma de la Ley Orgánica y para allá vislumbrar la autonomía legal de la universidad, tuvo que ver con el hecho de que la universidad creó el Centro de Estudios de Opinión. Yo creo que ustedes recuerdan ese famoso CEO. Y a través del CEO desde el 90 tuvimos la oportunidad de hacer estudios. Y prácticamente desde el 91 nosotros nos dimos cuenta de que en Jalisco era muy probable la alternancia política, ¿sí? Era muy probable. Y entonces, pues, fue que se toma la decisión de que frente a una eventual alternancia de gobierno local, más valía que la universidad ya tuviera el estatuto constitucional de la autonomía, ¿no? Eso sí es una marca muy importante de cambio que genera temas internos y externos, ¿no? Termino con los retos del futuro de la dimensión latinoamericana que aquí comenta Adrián. Miren, yo coincido con la mayoría de los retos que plantea Adrián como fase subsiguiente, ¿no? Pero voy a agregar uno que no es autoría mía, sino tuya. Nada más que la manera en cómo lo pusiste fue muy elegante, académica, pero yo lo voy a decir de otra manera. O sea, aquí el problema es cómo generas al actor, al conjunto de actores universitarios que mediante un nuevo equilibrio interno pueda dar como resultante una universidad académica, ¿no? El problema es el acoso que ha vivido la universidad durante muchos años, es que la universidad ha tenido que desarrollar su vida académica, pero teniendo que generar sus propias baterías de defensa y su contexto político. Y si no, pregúntenme qué estoy haciendo yo, dónde estoy, ¿no? O sea, yo no estoy, a mí me mandan, ¿sí? O sea, a mí la comunidad universitaria me manda a donde he ido. Las veces que he sido diputado federal ha sido por esas razones, no porque yo haya querido, que después ya quise, pero bueno, ya. Entonces, el hecho es que ciertamente para que pudiera ser la red universitaria implicaba un apuntalamiento político afuera y adentro. Sin esos actores haya sido una tarea mucho más compleja, ¿no? Demandaba la construcción de campus, demandaba la expansión de la universidad, y para poderlo hacer se necesitaban recursos y se necesitaba una universidad que estuviera aceitada y que estuviera en posibilidades de actuar políticamente, ¿sí?
Eso no es ningún secreto. Y si me lo preguntan ahorita, como reto, ya hice míos todos los que él pone. Yo nomás digo un poquito del cómo. La universidad no se debe desmontar políticamente. Eso va a ser un error. Desgraciadamente, o para los hechos como sean, ¿sí? Ahorita, frente a la coyuntura internacional, nacional y local que vimos, sería un error garrafal que la universidad pensara que las relaciones con los gobiernos van a ser relaciones de mutuo acuerdo y de mutuo consentimiento. Eso no va a pasar. Eso no es, al menos, lo que está en nuestra mente, ¿sí? Y por eso, frente a lo que está aconteciendo nacional y localmente, se intenta tener una actuación muy cuidadosa, muy prudente, para que no entorpezca lo que la universidad debe hacer y cómo la universidad debe seguir formando nuevas generaciones académicas que garanticen, profundicen y hagan todo lo que tienen que hacer. Pero si no hay un paraguas político o un paraguas de estructura que le permita a la universidad seguir, no hacer. Yo les digo una cosa, yo que conozco todas las universidades de este país, o la gran mayoría, ¿sí? Las he visitado incluso personalmente, les puedo decir que yo solamente veo 4 o 5 universidades autónomas en este país, con todo respeto a todas ellas, y espero que no me estén grabando y no pongan el video después, ¿sí? Pero con todo respeto, con todo mi respeto, sí, muchas universidades estatales que se dicen autónomas no lo son, y no lo son no porque no quieran, sino porque no generaron las estructuras que les permitan hacer efectiva la autonomía. Y hasta ahorita, una diferencia es que la universidad sí es autónoma. Aquí los errores, las decisiones buenas, medianas o malas que se toman porque sí se toman adentro y se hace cargo quien las tome de lo que ocurrió, ¿sí? Pero no hay una relación de imposición, no hay una relación de que esa relación en todo momento se quiere aplicar. En estos mismos momentos, hace un mes, hace 3 meses, en la toma de posesión de la nueva rectora, ha estado presente el ánimo de las fuerzas que están en los gobiernos, los dos, en tener que ver cómo se hace. A cada uno se le contesta como se puede y como se cree que se debe, ¿no? Esperamos que la rectora general sea muy asertiva en eso, ¿no? Pero lo que yo sí digo, en este gran libro de actores y que describe las dinámicas y todo lo demás, es que sí debe haber esa parte, a la vez que hay que ser autocríticos, desarrollarse y profundizarse el nivel y el posicionamiento académico de la universidad. Eso es una realidad, todas las universidades lo tienen como reto. Decirlo aquí no es más que reafirmar lo que todas seguramente hacen. Nosotros lo tenemos que seguir haciendo como universidad, pero sin descuidar el otro tema, porque el otro tema no sabes en qué momento se mueve o es un tema que te genera una inestabilidad, ¿no? Yo viví los acontecimientos que ocurrieron el domingo 22, los viví en su primer intento, el 1 de mayo de 2015, siendo rector general de la universidad. Y lo que en aquel entonces ocurrió y tuvo que enfrentar la universidad en su funcionamiento normal y todo lo demás, pues era todo un reto, ¿no? El cual se tuvo que hacer frente. Por eso les digo, y no, eso no quiere decir que se haga una superestructura ajena al interés de la universidad, nada de eso. Los mismos actores de la universidad, los mismos actores académicos, los mismos actores, yo por eso siempre los he retado, ¿quién va a ser el académico que me supla a mí en la diputación local o en la federal? Por favor, no se animan. No. A mi maestro lo he querido convencer aquí a Jurado, le he dicho, mira, Jurado, por favor, el Congreso del Estado le harías una gran utilidad, pero no se quiere, y lo entiendo, ¿por qué no? Porque no se quieren meter en todo eso, ¿no? Pero sí se necesita alguien que haga la tarea, porque si no son mundos que tienen una absoluta incomprensión hacia lo que necesita la universidad, hacia sus demandas, hacia el entorno jurídico, legal que le da estabilidad y que le da permanencia, ¿no? Entonces, una gran característica
y que la agregaría, no la pones exactamente con esa palabra, aunque sí la usaste, pero si algo le ha permitido a la universidad es la estabilidad, y no siempre ha sido fácil mantener la estabilidad, y esa estabilidad de nada sirve si no es académica, si no tiene fines académicos, ¿sí? Puede ser estabilidad para cualquier otra cosa. El secreto está en cómo actores, academia y estructura se equilibran para lograr ese fin. Léanlo, está verdaderamente enriquecedor el libro, y también cómprenlo, por favor, para que haya ingresos. Gracias. Bueno, yo no sé qué podría agregar a lo que ha dicho Tonatiuh, con su generosa lectura del libro, pero bueno, antes de detenerme en algunos puntos que él ha planteado y que coinciden efectivamente con lo que yo planteo en el libro, quiero agradecer a todos, a todas ustedes su presencia acá. Me siento muy honrado de estar con apreciadas y apreciados colegas de la Universidad del Centro, estudiantes también de aquí, de algunos programas. Por supuesto al Instituto de Investigaciones Educativas, con Gilberto Guevara como director, pues facilitar el espacio para esta presentación, ¿no? A Ducanch por su generosa también presentación, y por supuesto a Tonatiuh, mi amigo, colega, con el que nos hemos tomado muchos cafés a lo largo de estos, uno que otro tequilita. Sí, sí, nos hacen falta más tequilas, pero creo que con los que hemos hecho ha sido suficiente para seguir platicando sobre esto. La idea de esta presentación, y creo que es muy bien tomada por Tonatiuh, es una conversación sobre el tema, ¿no? Sobre el libro, a propósito del pretexto de los 100 años, ¿no? Les comento básicamente que este libro me pude dedicar a la hechura del libro por un sabático que tuve aquí entre 2024 y 2025. Fue un sabático doméstico, no salí de Guadalajara, estuve acá, pero me pude dedicar a algo que yo traía pendiente desde hacía muchos años en torno a la Universidad de Guadalajara. Como bien señala Tonatiuh, bueno, no es la primera vez que yo incursiono en el tema de cómo ha cambiado la Universidad de Guadalajara, sino en realidad son varios elementos, varios textos, varios artículos, varias conversaciones que hemos tenido en la universidad y fuera de la universidad, motivados por la curiosidad, por entender, no por resolver. Para resolver están los líderes políticos, como Tonatiuh, que han enfrentado y planteado soluciones a los problemas universitarios, ¿no? El maestro Jurado. Es decir, yo no soy de esos liderados políticos, yo me entiendo más bien en una posición de tratar de entender cómo funciona la universidad y en general cómo funcionan las universidades públicas autónomas estatales, ¿no? Porque cada una de ellas esconde una historia peculiar, ¿no? Específica, que ayuda a entender cómo van tomándose decisiones y cómo van construyendo sus trayectorias institucionales en las distintas regiones. No hay una sola imagen de universidad pública estatal autónoma, en realidad hay 35, y cada una esconde una historia específica. Entonces, un poco por ahí va la intención. Segundo, cuando me puse a escribir este libro, como alguna vez me preguntó muy acertadamente y me tomó desprevenido Wendy Díaz en la presentación de la FIL, ¿cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Mi primera reacción fue 50 años. Desde que yo era estudiante de la prepa 5, ¿no? Un poco antes en la secundaria, cuando nos tocaba ver cómo llegaban los de la FER a tomar las instalaciones de la secundaria 2 armados, y lo enfrentaban los de la FEC igual, con la misma actitud, digamos. A mí me llevó 50 años tratar de entender esto y llegar a escribir algo sobre la universidad. Tercero, cuando también decidí escribir el libro, dije, a ver, ¿a quién lo voy a dirigir? A mis colegas historiadores, no. Lo respeto y yo en realidad he aprendido mucho de lo que han escrito los historiadores. A mis colegas especializados en ciencia política y sociología, tampoco. Me quiero dirigir a un público más amplio, es decir, en un tono de divulgación, ¿no? Que me aleje de las rigideces académicas, cuando lo puedo hacer,
y que me permita comunicar lo que es para mí una historia fundamental que está dirigida a especialistas y no especialistas de la UDG. Entonces, un poco esa también fue la idea. Por eso es un libro breve, no es un libro grande. Tiene algunas referencias, varias, pero en realidad es un libro pequeño y está dirigido a este público amplio que habrá que ver cómo le va cuando lo lean, que lean este libro. La otra decisión también de escribir el libro es, a ver, parto de la historia de las universidades desde Bolonia, París, hasta la actualidad, casi 1000 años de historia de las universidades. En realidad, cuando uno mira la historia, uno mira 3 historias en realidad, no es una sola historia institucional. Hay una historia académica, es decir, la que tiene que ver con las escuelas, las facultades, las disciplinas, los liderazgos académicos que hay en cada una de las áreas, campos de conocimiento. Esa en sí mismo es una labor titánica. Es decir, reconstruir la historia de las disciplinas en la UDG, de los programas, de las escuelas, de las facultades, es en sí mismo parte de la historia institucional, es decir, es la historia académica de la universidad. Pero también hay una historia social, es decir, una historia de las relaciones de la universidad con sus entornos, a través de sus egresados, a través de sus relaciones con las empresas o con los gobiernos, con los organismos internacionales, con las familias tapatías o jaliscienses, es decir, es una historia social que también es importante. Pero hay una tercera historia y es por la que yo me decanté, que es la historia política de la universidad. De las otras 2 hay mucha historia de disciplinas, programas, historia social de la universidad. De la historia política hay poco. Hay anécdotas, hay muchas microhistorias, chiquitas, pero verla ya como una dimensión de la historia institucional, a mí siempre me ha parecido un objeto muy atractivo, un objeto del deseo, digamos, intelectual y académico de mi formación. Entonces, a eso me dediqué, a tratar de reconstruir la historia de estas 100 años de la refundación, 25, a través de la lente de la historia política universitaria. Para eso, bueno, como todo ocurre en las ciencias sociales, hay que utilizar ciertos anteojos. Yo soy partidario, lo declaro, y creo que lo saben, de los enfoques bastardos. Yo no parto de una disciplina. Yo elegí 2 anteojos para ver la historia política. La sociología histórica y la sociología política. A través de esta combinación de anteojos, me concentré en ver la dimensión política a través de 3 cosas. ¿Cuáles son las ideas que están? Yo estoy convencido, soy muy weberiano en ese sentido, o sea, Max Weber. Las ideas importan. Las ideas son representaciones de proyectos. Y las ideas son constructos sociales. ¿No? Entonces, ahí esa es para mí la importancia de las ideas era importante. El otro elemento era quiénes son los actores. Las ideas no actúan en el vacío, ¿no? Son representadas por actores con nombre, apellido y organizaciones. Y estos actores se mueven y establecen relaciones de cooperación, pero también de tensión y de conflicto. Porque no todos comparten las mismas ideas. Y tercero, ¿cómo se hace la gestión política de esta relación entre ideas y actores? La hechura política de las políticas institucionales. Entonces, estos 3 elementos yo los elegí como elementos básicos de esta historia política o de sociología política de la universidad. A través de eso, y con esto ya quiero ir terminando, solamente les estoy dibujando el mapa de lo que hice. Sí planteé que hay varios momentos en la historia, varios periodos en la historia de la universidad, precedidos por este antecedente de 1792 hasta 1860, que es cuando se clausura a mediados del siglo XIX, se clausura después de un vaivén de cierres y reaperturas, se clausura la UDG, la Real Universidad de Guadalajara, y luego aparece por ahí el Instituto de Ciencias de Jalisco, pero sobreviven las escuelas de jurisprudencia y medicina, sin universidad, por eso es el interregno, ¿no? Es decir, no existe la universidad, pero sí existe. Ahí están sus actores, sus profes no desaparecieron, no se evaporaron con el cierre de siguieron actuando a través de estas estructuras que se habían creado, en otro contexto, en un contexto de gran inestabilidad.
Pero esos actores son los que permiten luego la refundación de la universidad, como bien señala Tonatiuh. Es decir, esos actores siguieron actuando y generaron estructuras que permitieron luego la refundación en el 25. La Prepa 1, la Prepa de Jalisco, 2014, 11 años de la refundación, fue el núcleo del cual en buena medida emergieron los liderazgos que permitirían la refundación de la universidad. Contexto, primera década del siglo XX, Jalisco y Guadalajara eran una población de analfabetas. El máximo nivel de estudio era el bachiller, y eso estaban en la Prepa de Jalisco. Había algunos licenciados, doctores que venían del extranjero, sí, pero en realidad la población era muy pocamente escolarizado. Por eso la centralidad de la Prepa de Jalisco, de los bachilleratos, como Gabino Barrera en la Ciudad de México. Es decir, la escuela preparatoria fue la que formaba bachilleres. De ahí surgió no solamente Zuno, sino Enrique Díaz de León. Enrique Díaz de León, el primer fundador en la refundación de la UDG, era un bachiller, y había sido director de la Prepa de Jalisco antes de ser rector. Entonces, estos son los antecedentes que, digamos, unen el siglo XIX con el siglo XX, y es una historia política, porque esos liderazgos hacen política para permitir la refundación de la universidad en un contexto revolucionario, en un contexto de múltiples actores en muchos campos de la acción pública. Entonces, eso me parece que eso es fundamental. Pero luego vienen los otros periodos, ¿no? Este del 25 al 34, muy inestable. O sea, esta historia que nos relata muy bien Tonatiuh del Congreso de Universitarios Mexicanos y luego la clausura durante 3 años de la Universidad de Guadalajara, supuso una ruptura al interior de la universidad, de donde surgió la Autónoma de Guadalajara, la de Occidente. Es decir, era el mismo núcleo que se enfrentó por razones políticas, ideológicas. Eso partió a la universidad y generó una etapa de conflicto que luego se reabre con Constancio Hernández Alvirde en el 35 hasta el 37, ¿no? Y eso abre una historia, otro ciclo importante, ¿no? Que en realidad yo diría que desde los 40 hasta los 60 es el periodo de mayor expansión y legitimación de la universidad. La ley del 52 que ocurre en este periodo es en realidad el efecto de la legitimación, no la causa de la expansión. En realidad llegan ahí con la ley del 52 como un momento donde la universidad por primera vez efectivamente se muestra, digamos, como una institución políticamente fuerte y académicamente estable. Eso es muy importante, ¿no? Y a partir de ese momento hasta 1988 lo que tenemos es una historia larga de estabilidad fundamentalmente, basada en lo que yo ahí planteo. Sí, una expansión académica, diversificación académica, pero centrada en un esquema de gobernabilidad, no de gobernanza, de gobernabilidad basada en la FEG, el FESO, la FEG, los propios asociaciones de profesorado, que luego se convertirán en la Federación de Profesores Universitarios. Estos son los pilares de la gobernabilidad corporativa de la universidad, la que le permitió gestionar el conflicto con las organizaciones estudiantiles y magisteriales. Esto me parece que es una de las claves del éxito institucional. Antes de hacer cambios de ningún tipo hay que asegurar la gobernabilidad. Sin gobernabilidad no hay gobernanza posible. La gobernabilidad es una condición para hacerlo. Y esto requiere no solamente cohesión interna, sino también buenas relaciones con los entornos, particularmente, hay que decirlo, en un periodo donde el autoritarismo mexicano, encabezado por un partido político, el PRI, era el que tenía el poder con el cual había que negociar a nivel federal y a nivel estatal. Y la universidad lo hizo muy bien. Hizo una buena relación con los gobiernos locales, ¿no? Encabezados por el PRI. Esa es una de las claves del éxito de la gobernabilidad institucional, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo, porque luego eso explicará cómo la universidad, en un esquema de gobernabilidad como este tipo, lo que tenemos es la creación de las estructuras académicas fuertes que van a llegar hasta la red. Yo digo dos importantes: el Instituto Tecnológico de Guadalajara, que es el que está en el CUSEI hoy, ¿no? Creado por Jorge Matute Remus, ¿no? Y el Instituto de Ciencias Sociales, de donde estudiamos Tonatiuh y yo, él en Economía y yo Sociología, la normal. Esos son dos institutos que abren la puerta
puerta no solo a la consolidación de la docencia, sino que abran la puerta a la investigación, que antes de eso no había mucho en realidad. Era una universidad de docencia, ¿no? Con eso comienzan a sentarse las bases de la diversificación de la propia universidad, y esos dos son producto de procesos de gestión política de la universidad. No se abren por arte de magia o por obra de Dios. Yo diría, nota de pie de página, no hay que despreciar el poder del diablo. También el diablo ayuda a que las cosas permanezcan. Pero esos dos son dos momentos importantes en la historia de la universidad, ¿no? Y esto permite la masificación de la universidad, el crecimiento. Cuando uno ve los datos en este periodo, es impresionante cómo la universidad va creciendo en términos de matrícula, de profesores, de sedes, prepas, etcétera, programas. Eso creo que es importante. Hay algunos puntos oscuros que yo sí los trato ahí y me parecen importantes, que son los episodios de violencia y política. Esos son parte de la historia universitaria, ¿no? No solo los de la fractura con lo que sería luego la Autónoma de Guadalajara, la FEG con J y el enfrentamiento con la FEG con G, sino luego también lo que ocurre a finales de los años 60, principios de los 70, entre la Federación de Estudiantes Revolucionarios y la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Es un episodio donde hay mucho tono de denuncia de los activistas que fueron parte del FER, que muchos de ellos, como saben, luego fundan la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? La FRAC, ¿no? Las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, de ahí en San Andrés. Eso es parte de esa historia, de esta historia política de nuestra universidad, ¿no? Son los que luego pierden la batalla, ¿no?, en la universidad, y que quedan, digamos, relegados por fuera de la universidad, y consolida el núcleo dirigente de la universidad, con el aprendizaje de que si no hay cohesión política interna, los riesgos para la universidad se multiplican. El tema de la cohesión política es el centro de esto, ¿no? Sin eso no hay posibilidad de crecimiento y expansión institucional. Y el otro momento importante que llega ya con la reforma que inicia Raúl Padilla como rector, es la que permite un nuevo ciclo de expansión de la universidad, ¿no? Que se expresa en la ley orgánica del 94. Pasamos del 52 al 94 con una sola ley orgánica, y en el 94 llega la... Pero a diferencia de lo que muchos han escrito, la reforma no inicia con la ley del 94. En realidad inició con la rectoría del inicio de Raúl Padilla. Entre 89 y 93 es la obra negra. Esa es la obra negra de la ley. La ley legitima lo que ya se había pensado allá. Es ahí donde se fortalece la cohesión con un conflicto importante. No hay que recordar que en el 89 hay una fractura en la universidad, una nueva fractura en la universidad, ¿no?, encabezada por Álvaro Ramírez Lade y por Horacio García Pérez, antiguos aliados de Raúl Padilla, y que finalmente se enfrentan en un conflicto complicado, ¿no?, áspero, ¿no? Muchos lo tratamos de documentar en varios escritos de esa época, pero que finalmente terminó fortaleciendo la cohesión interna alrededor del liderazgo de Raúl Padilla, ¿no? Raúl Padilla, por eso cierro con un capítulo ahí dedicado a Raúl Padilla. Para mí, Raúl Padilla es un actor protagónico, no único, es parte de una coalición política importante, reformadora de la universidad, pero es un actor importante para poder entender cómo se construye, se consolida la red universitaria. ¿Qué es lo que se puede advertir ahí un poco después hacia el futuro? Y ya con esto termino. Yo diría que dos lecciones fundamentales, ¿no?, más allá del temario, de la agenda que puede haber ahí. Si uno ve la historia de la universidad y la historia política de la universidad, las grandes reformas son producto de conflictos. Ese es como el mecanismo de disparo. No quiere decir que sea la maldición de la historia política de las universidades. Puede ser que haya una transición suave en torno a una nueva idea de la universidad. Yo soy de los que digo que la idea de la red universitaria es una idea muy potente, muy poderosa, que ayuda a entender cómo ha sobrevivido nuestra universidad en estos últimos años, pero que muestra ya síntomas de agotamiento y que es necesario pensar en otra idea
de universidad. No tengo la menor idea cuál puede ser esa idea. En el ambiente flotan muchas. La universidad innovadora, la universidad inteligente, ¿no? La universidad vinculada, ¿no? La educación como eje de una nueva autonomía de la universidad, la universidad digital. Hay un montón de cosas. Pero en realidad yo no veo una idea clara, consistente, que ayude a aglutinar los liderazgos universitarios. Coincido, no se trata de una ruptura. Al contrario, hay que ver una línea de continuidad, pero en torno a una idea que desde mi punto de vista no es clara en los últimos años. Creo que la red universitaria tiene futuro, va a seguir expandiéndose, legitimándose y diversificándose, pero va a tener un límite. Va a tener un límite, porque el entorno ha cambiado de manera acelerada, ¿no? Hay un montón de nuevas instituciones, un montón de nuevas ofertas, nuevos actores políticos que van a exigir mayores cosas de la universidad, y la universidad, creo yo, tiene la capacidad para dar una nueva respuesta a este entorno complicado, ¿no? Pero creo que sí hay que considerar que el conflicto es parte, es un ingrediente de los procesos de cambio institucional indeseable, ¿no? Pero quizás, si uno ve la historia, sistemáticamente presente en la historia de la universidad, ¿no? No quiero ser pesimista sobre eso, simplemente apuntarlo como un ingrediente que hay que considerar en esto, ¿no? Creo que ya hay varios elementos que ayudan a entender que esta nueva conflictividad que hay en las universidades públicas, en la UDG, vivimos una etapa de conflicto con una parte del anterior gobierno estatal, con Alfaro, hijo de un rector, por supuesto, como saben, muy difícil, que fue exitosamente gestionada por razones del azar o del destino, digamos, pero que ayudó a reconfigurar una relación con el gobierno estatal y que ahora se estaría en condiciones de tener una perspectiva, un horizonte de cambio que creo que puede ser muy importante para la propia universidad y para sus propias comunidades. Yo insistiría simple y sencillamente que la necesidad de formular una coalición reformadora o innovadora de la universidad es una condición para iniciar un proceso de cambio institucional, ¿no? No va a venir de la genialidad de alguien o de una consultoría de alguien, va a venir de la formación de una coalición que recoja la experiencia de la coalición reformadora de los últimos 30 años, pero que proyecte la nueva coalición hacia el futuro, ¿no? Eso creo que sería el mecanismo de ayudar a entender cualquier cambio posible en la propia universidad. Bueno, yo agradecería aquí su atención y creo que quizá habría algunos minutos para esto. Muchísimas gracias, maestro Tonatiuh, muchas gracias, Adrián. Bueno, nos quedan algunos minutos, hay varios, como han mencionado, varios actores o varias personas que llevan, digamos, en su historia, también parte de la historia de la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues, hay unos minutos para algunas intervenciones. Bueno, muchas gracias. Felicidades por el libro. No quiero ser simplista, sé que esto es algo muy complejo, leer la realidad y explicarla, ¿no? En una obra, en un libro. Y a veces un libro no es tan suficiente para explicar toda la historia. Pero me disculpo primero, pues, le voy a hacer una pregunta por asuntos de tiempo, hacerla un poco simple. Al principio se decía, bueno, 100 años cuidado una organización, seguramente la cuida Dios. Podríamos decir que estos 100 años de la universidad, ¿qué tan válido es decir lo que decía David Truman en el 51, a la construcción del triángulo de hierro? Es decir, la capacidad de una organización política de tener sus miembros presentes en el legislativo, en el ejecutivo y en organizaciones sociales. Los mecanismos que tiene la organización para poder construir ese andamiaje de ese triángulo de hierro y la capacidad que tuvo la universidad para tener cohesión interna y poder cumplir sus fines y sus metas políticas, sociales, educativas, etcétera. ¿Qué tan válido es decir eso?
Sí, sí, contesto yo ahora y pasamos, ¿no? Yo creo que la clave es la construcción de redes institucionales. O sea, en el caso de la UDG, creo que la coalición reformadora o las coaliciones que se han construido en cada periodo funcionan como redes organizadas de poder institucional. Esas redes organizadas tienen vínculos internos y vínculos externos. Eso es lo que me parece ayuda a entender, digamos, la capacidad que tiene la institución, y subrayo, la capacidad política de la institución, para poder relacionarse con distintos actores en distintos niveles, en distintos momentos. Creo que eso es algo muy de la UDG. Es decir, esto no solamente una coalición poderosa, potente, cohesionada, ¿no?, con conflictos, como siempre, tensiones internas, ¿no?, pero que tiene la capacidad de visualizar que tiene o debe tener la capacidad de interacción, interrelación con otros niveles de gobierno local y federal y con otros organismos de la sociedad civil. Creo que ahí es una de las claves para entender este triángulo que tú señalas, ¿no? La idea de poder tener influencia y no deciden todo, pero ayudan a gestionar múltiples asuntos de la vida de la propia universidad. Esa es una capacidad que en realidad, como dijo Tonatiuh, no todas las universidades públicas estatales la tienen, ¿eh? O sea, es cierto que hay algunas universidades no autónomas o no declaradamente autónomas, como la veracruzana o la de Sonora o Guanajuato, ¿no?, que no se declaran autónomas, ¿no?, pero que tienen muy poca capacidad para incidir fuera del ámbito universitario, ¿no? Hay otros casos de otras universidades donde sí hay algo parecido a lo que hace la Universidad de Guadalajara, muy ligadas a poderes externos y que le ayudan a gestionar los temas. Pero me parece que en el caso de la UDG sí es claro que esta coalición o estas coaliciones que actúan como redes organizadas de poder institucional, político y académico, ayudan a entender cómo puede influir o facilitar o conducir la negociación de las tensiones con los entornos en posiciones clave para el desarrollo de la propia universidad, ¿no? Bueno, yo un poco en continuidad con lo que habíamos comentado. Después del triunfo de la Revolución Mexicana, lo que la universidad y los liberales jaliscienses hacen es vincularla al poder local y al poder federal en la medida en que ese paraguas puede garantizar el desarrollo de la universidad. Es lo que lo puede hacer posible. Llega Lázaro Cárdenas y desde antes de que llegara él, ya se había incorporado al artículo 3º que la educación debía ser socialista, ¿sí? Y entonces la universidad, en cierta manera, los actores universitarios aprovechan ese hecho de convergencia, y hay una relación muy cercana que se ve puesta por el FESO. Lázaro Cárdenas viene varias veces a la Universidad de Guadalajara. Hay una relación singular, cercana. Sin embargo, después vienen los problemas, porque los gobiernos federales que llegan después de Lázaro Cárdenas, y quizás no Ávila Camacho, pero sí, ya los subsiguientes, hacen una contrarreforma y se encargan de quitar la palabra socialista del artículo 3º, y ya son élites que empiezan a tener poca relación, Miguel Alemán, con la gesta revolucionaria. Vienen del Partido de la Revolución Mexicana o del PRI, pero ellos en su formación y en su concepción, igualmente los gobernadores locales. Un gobernador que debo reconocer que un gran intelectual y brillante, de los últimos que tuvo Jalisco, y por cierto, creo que es el último gobernador de Jalisco que fue secretario de Estado, Agustín Yáñez, ¿no?, que tiene además de obra publicada, obra literaria, es un intelectual, una gente con estatura intelectual, pero el hecho es de que su forma de pensar de él no era la de los fundadores o la de los gobiernos que cuidaron a la universidad. Entonces, cuando ellos llegan al poder,
bueno, hay otras élites por ahí en arquitectura, en todas las escuelas, ¿no? En las cuales el pensamiento que hay vuelve a ser un pensamiento conservador, de excelentes, buenos académicos, pero con una concepción que... Entonces, ya no era posible la existencia del FESO con gobierno de la República de esa manera. Y eso es lo que pone fin al FESO como expresión estudiantil y lo que da lugar, y más bien en esa coyuntura, lo que se busca es que la universidad se siga manteniendo independiente en la medida en que no se confronte con esa parte, ¿no? La FEC tiene un desarrollo, tiene mucha legitimidad en su origen, después la FEC enfrenta su propia, aquí ya lo que tú comentaste del FER, la FEC, a final de cuentas, ustedes recordarán que la familia del fundador, del gobernador, fundador de la universidad, refundador de la Universidad de Guadalajara en 1925, se ve asociada al fenómeno del FER, ¿no? Y tenía razón de ser en la medida en que uno de los cuñados pues llega a ser presidente de la República, ¿no? Entonces, esas relaciones de poder finalmente tienen una influencia determinante, ¿no? Y después el propio asesinato de Carlos Ramírez Ladrig hace una ruptura que no vuelve a ser más. Es decir, yo tengo una noción muy clara, bueno, yo era estudiante de la preparatoria número 2 cuando ocurre ese asesinato y es un cisma dentro de la universidad, verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, y yo lo que recuerdo nada más es que a partir de ahí en adelante, la universidad trató con respeto al PRI, pero poco a poco fue generando una distancia en general de los partidos políticos, ¿no? Y del PRI en particular, que era el partido gobernante, ¿no? Las asociaciones seguían, pero no eran muy cercanas, vamos, ¿no? No. Esas vicisitudes, ¿no? Ahora vivimos una coyuntura distinta, pero que también tiene sus retos, ¿no? Enormes, ¿no? Hay un gobierno federal, un gobierno nacional que tiene una expansión y una gran influencia, que representa una mecánica, ¿no? Y es un desafío para la universidad el ver cómo logra sortear esa coyuntura, ¿no? Y cómo la sortea la universidad teniendo que convivir con un gobierno de esta naturaleza a nivel nacional y con otro de otro tipo a nivel local, ¿no? Pues esos son los desafíos que tiene que vivir la universidad y los que tienen que interpretar sus nuevas generaciones y tienen que resolverlo, ¿no? Y sobre esa base se tiene que hacer la hechura de lo que tiene que ver con la institución, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en gran parte la respuesta a lo que comentas tú es siempre cómo descifras y cómo te anticipas tantito a lo que estás viviendo y cómo haces para que eso que está ocurriendo no termine por afectar, ¿no? Las universidades. Les cuento una anécdota, ¿no? Que ocurrió cuando yo era rector general. En el primer mandato de Trump, ustedes recordarán que llegó con el sable afilado y desenvainado para correr a todos los migrantes, ya desde aquel entonces, ¿no? Y entonces una de las primeras donde se echó fue sobre los Dreamers, ¿no? Sobre todo los chavos que estaban estudiando allá, que llegaron muy chicos que no tenían acta de nacimiento o que habían nacido allá de padres mexicanos, pero no tenían manera de tener la nacionalidad, ¿no? Y fíjense de lo que nos quedamos impresionados, ¿no? Por primera vez, las universidades norteamericanas nos necesitaron, una gran cantidad de universidades norteamericanas. ¿Y qué pasó? Lo primero que ocurrió es un fenómeno inusitado. La APLU, es Association de Public and Land Grants Universities, la APLU, junta a la mayoría de las universidades públicas de Estados Unidos, ¿no? Nunca había tenido miembros que no fueran. Y por vez primera nos admiten a 5 universidades de México. A la UNAM, al IPN, a la UDG, a la Metropolitana, al DEC de Monterrey y a nosotros, a la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Y cuando viene el tema de los Dreamers,
nosotros aprobamos en el Consejo General Universitario un protocolo que permitía que en caso de ser necesario, nosotros pudiéramos acreditarle a los estudiantes migrantes de las universidades de Estados Unidos como estudiantes internacionales. Sí, por un reconocimiento. Y con esa cobertura, que no fueran corridos de las universidades de Estados Unidos. Y ese protocolo funcionó y empezó a dar de sí. Pues son cosas que tienen que ver con la fenomenología internacional y que finalmente a las cuales en su tiempo la universidad tiene que responder también, ¿no? Yo creo que ahora es mucho más complejo. Yo creo que hay una multiplicidad de actores y de acciones internacionales, nacionales y locales que van a ser reto de lo que se tenga que hacer en la universidad, por supuesto, ¿no? Pero pues las generaciones se las tendrán que arreglárselas y lo tendrán que hacer. Bueno, muchas gracias. Miren ustedes, primero, gracias, doctor Don Gilberto, por cobijarnos aquí en su espacio universitario. Yo le dije a mi amigo Adrián Acosta, dije, eres un atrevido, cuando me enseñó su trabajo. Dije, eres un atrevido porque, ya lo dijo el maestro Donatio Bravo, pues se metió en el ojo del huracán para poder hacer un documento como este. Yo quiero destacar que primero escuchar hoy a los dos es de una manera la misma historia de la Universidad de Guadalajara. Porque que esté desde un líder estudiantil, porque fíjense, para simplemente significar que lo que ustedes nos han dicho, pues se traduce en personas y en hechos que han sido protagónicos esas personas. Si nosotros hoy que escuchamos a Donatio Bravo, estamos escuchando desde la historia estudiantil, porque la vivió, él fue actor, él fue un líder estudiantil desde su escuela y luego de la organización estudiantil, para llegar hasta la más alta responsabilidad universitaria, que es rector, haber sido rector general, pero también actor de todas las condicionantes externas a la universidad, porque él fue diputado federal. No solamente fue diputado federal, fue presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federales, lo cual es además una responsabilidad en torno a la materia educativa. Bueno, y luego Adrián Acosta, que es un investigador también prestigiado de nuestra universidad, que al atreverse nos deja en claro, quiero destacar de ese libro, para que también lo compren, pero la intensa bibliografía que tiene, aunque es un pequeño libro, pero la bibliografía que tiene, ya la vimos, es pero notable, es decir, es una bibliografía numerosísima. Entonces, yo creo que en este libro encontramos una síntesis, y yo recojo las palabras que Donatio entregó, que sobre todo para cuidar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, porque la universidad históricamente ha dado respuestas, porque la universidad es extraordinariamente, y ahí entra la dimensión humana. Afortunadamente, pues la inteligencia de los universitarios siempre ha dado para encontrar solución a esas incógnitas que tú nos planteas, Adrián. Y yo también en eso debemos de tener confianza, pero deben de seguirse cuidando todas las cosas que tú advertiste, que ahorita subrayo de manera notable, Donatio, porque si no, bueno, pues imagínate si no se tiene, como lo decía hace un momento Donatio, dijo los paraguas que hay que tener para estar cuidando desde afuera a la Universidad de Guadalajara. Actores a nivel nacional, pero también a nivel local. ¿Por qué? Porque las tentaciones del poder público no se acaban. Las tentaciones de los gobiernos de meterle la mano a las universidades públicas va a ser permanente, por lo menos mientras, a lo mejor el día que sí, como algún día nos dijeron que ya teníamos el sistema de salud como en Dinamarca,
pues a lo mejor un día que tengamos también un sistema político o unas universidades en otras condiciones, bueno, cambiarán los acuerdos. Pero la Universidad de Guadalajara, y qué bueno que también aquí se dijo, siempre ha sido hija de su tiempo. Cuando fue real, pues era una hija de su tiempo. Por eso, ese conflicto con el que empezó a narrarnos, yo comparto lo que dice Tonatiuh. No tiene por qué hacerlo. Esta universidad también es una síntesis, pues, de toda su historia. Pues no la podemos explicar si no fuimos real. Y luego hasta imperial, como dijo Tonatiuh también. Pues, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se hizo este libro. Qué bueno que en nuestra universidad seguimos pensando, porque así como hubo la visión en sus distintos momentos hasta llegar a tener esta maravilla que hoy disfrutamos los de Juventud Acumulada y los de Juventud Real, esta maravilla que tenemos de universidad, porque esta universidad sigue siendo notablemente ejemplar en la vida de México, y tú lo acabas de decir también. Documentado como está, es una obra que los universitarios debemos de leer con cuidado, con mucho cuidado, pero te atreviste, eres un atrevido porque te metiste en el renglón de la política universitaria y nos ayudó mucho. Y escuchar a un actor como Tonatiuh, pues hoy la verdad yo estoy encantado. Gracias Tonatiuh, gracias Adrián, gracias doctor Guevara por propiciar esta reunión. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Yo creo que hemos sido testigos con esta presentación de una excelente narración de lo que ha sido nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, y creo que lo que podemos concluir es que es una institución que tiene una historia apasionante, ¿verdad? Y que finalmente la deriva del tiempo la ha llevado a convertirse en una universidad poderosa. Es una universidad muy fuerte, como dice el maestro Jurado, con una personalidad muy singular, muy distintiva, que rápidamente la distingue en el panorama nacional. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Creo que hemos tenido un evento de primera clase. No hay tequila, pero hay café y agua. Es que mañana es sábado. Gracias.